Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Salimos para el mundo por internet, también en la aplicación, la 30, también, por supuesto, para el mundo. Para el mundo también en nuestro Facebook, en donde estamos. Qué maravilla esto de la tecnología, la informática, todo lo que hacen las tecnologías informáticas y que cuando son bien usadas realmente son una maravilla porque nos interconectan al instante, globalizan un mensaje. Claro, puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo. El ser humano sigue siendo el mono con revólver, como diría el gran Carl Sagan. La informática y la computadora, Internet, él llegó a decir, quizá lo que haga es extender lo que sucede, en definitiva, en la vida humana, en la condición humana, y prácticamente en Internet yo creo que extendemos todo, extendemos el conventillo, extendemos el cantegril, extendemos las altas clases sociales, extendemos la academia, extendemos el mundo universitario, extendemos la política, la actividad mediática, que no es nueva, lo decíamos en el programa del día anterior, no es nuevo lo mediático. Respecto al fenómeno Milei, Milei no es un fenómeno nuevo que tenga que sorprendernos, porque lo mediático ya viene desde el siglo XIX en Inglaterra, cuando los partidos políticos deciden con gran inteligencia pragmática inglesa, che, ¿y si hacemos periódicos? Y ahí nace el periódico, el diario, que era un instrumento para qué, para profesionalizar desde la propaganda, la publicidad, las editoriales, la información a la clase política inglesa. Y ese mismo periódico, con el tiempo, es el que dice, tenemos que permear esa cámara cerrada parlamentaria que no se permitía ingresar al Parlamento. Eran debates cerrados a la opinión pública. Bueno, es la prensa la que democratiza la actividad parlamentaria. Es decir, lo mediático no es nada nuevo. Así que a no sorprenderse con el fenómeno Milei, que por otra parte es un economista, es un docente universitario en economía. No alcanzaría con ser un fenómeno mediático. En este caso es un fenómeno mediático combinado a una personalidad académica que está argumentando, arguyendo económicamente un modelo de desarrollo. Lo mismo sucede en otros ámbitos. Está con nosotros la doctora Grisel Pereira. Precisamente ella va siendo mediática, paulatinamente mediática, pero no alcanza con eso. Va siendo mediática su tarea de estudio, de investigación, en áreas tan importantes como el derecho, porque ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es abogada de profesión, es escritora, investigadora, y ahora va a tener una masterclass en el tema precisamente de laicidad, educación y laicidad y la ideología de género como lo antagónico a la laicidad y la democracia educativa en un país. Esto va a ser el día 30 de octubre, si no me equivoco, doctora. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Encantada, un placer, como siempre, Rubén. Muchas gracias. La verdad que sí, es un placer. Y hablar de todos estos temas que son sumamente importantes, realmente nos reconforta, nos apasionan. Como yo sé que usted también, tantísimos temas que trata, porque yo quiero decir a los que nos están escuchando y seguramente viendo también, Mm. que Rubén, con quien tengo el gusto de hacer ya unos meses que estamos trabajando, yo diría que lo tacharía de una enciclopedia viviente, porque Rubén Mullano sabe tanto, tiene tantos temas que trata con responsabilidad, con conocimiento. Es una persona, por lo que yo estoy viendo, que realmente se interesa por todos los temas que son importantes para una sociedad, no solamente para el Uruguay, para el mundo, ¿no? Así que permítame felicitarlo, Rubén, en este momento, que no lo pensaba, pero bueno, se dieron así las cosas. Así se dan las cosas, doctora. Muchísimas gracias y la espontaneidad por sobre todo, ¿no? Es lo que Sí, importa. Y yo tengo que agradecerle a Libertas, porque represento Libertas que precisamente propone eso que usted dice. Propone investigar seriamente, profundizar temas que hacen, bueno, a la vida en república, en un Estado de Derecho, en una democracia, los valores de la libertad. Eso, por eso exacto, Libertas, ¿no? exacto. Que es nuestra organización civil sin fines de lucro y estamos proponiendo este programa con esta pregunta en dónde estamos, pero Libertas tiene su página web, libertas.uy, estamos proponiendo, bueno, nuevas actividades, estamos buscando la forma de hacer nuevas actividades, foros, conferencias,
Y en su momento, Dios mediante, porque es Ujú. Él el que decide, Sí, quizás lleguemos a un libro, esperemos un libro, no sé si a fines de este año o a comienzo del año que viene, con motivo de todos estos temas que tratamos en el programa, doctora. ¿Sabe muy qué, bueno. que recuerdo espontáneamente, ahora que estamos hablando desde la espontaneidad, respecto a la educación? Vi el otro Sí, día un programa muy interesante eh, que lo conduce Oppenheimer. ¿no? Sí. ¿Sabe que hay en varios países ya se instaló como si fuera una política de Estado? En países por ejemplo, en la India, lo que se Ujú, llama dar cursos sobre felicidad. Cursos ujú. que nos suenan algo muy vago, ¿no? Es decir, Eh, cursos sobre la felicidad. Otros le llaman cursos de capacitación socioemocional, capacitar la inteligencia emocional. Sí. Y era muy interesante ver a la profesora y la ministra de Educación de la India explicar que esos cursos son muy Ujú. importantes, porque otros críticos dicen, che, pero en vez de invertir más horas en dar herramientas educativas, es decir, conocimientos de matemáticas, en física, ¿por qué dar Sí. cursos sobre la felicidad o el estado de la felicidad o el Ujú. estado de la, si usted quiere, del equilibrio socioemocional? Bueno, se comprueba que rinden más los estudiantes que asistieron a esos cursos, rinden más después en matemáticas, en ciencias, porque Ujú. tienen mayor predisposición y se sienten más plenos al recibir esa enseñanza. Después vamos a ir a un Seguramente. ejemplo, pero le dejo la palabra. Voy a ir a un ejemplo de lo que significa enseñar en eso. Perfecto. Me parece muy buena idea, ¿cómo no? Y estoy de acuerdo porque somos un ser integral. Los Claro, seres humanos, ¿verdad? Somos íntegros, o sea, integrales en todo. O sea, que el hecho de que se pueda sentir bien, que pueda tener inclusive emociones sanas, emociones que le lleven adelante, le motiven, ¿verdad? claro. Para que realmente puedan aprender luego lo que tengan necesidad o fuera necesario aprender, me parece perfecto, Sí. perfecto. Y respecto de lo que usted anunciaba al comienzo, sí, yo le digo, es el 30 de agosto, o sea, el miércoles próximo. A 30 de El agosto, el miércoles miércoles próximo. próximo. Yo dije Sí, octubre, 30 de sí, agosto. sí, exacto, ya es muy pronto, si Sí, Dios quiere, es el miércoles próximo, 30 de agosto, que sí se va a hacer a la hora 20 de Uruguay, pero se va a emitir gratuitamente para toda Latinoamérica, para Estados Unidos, la gente de habla hispana, para España y en fin, todos aquellos que quieran intervenir. Así que con mucho gusto bien, yo después le voy a pasar el link bien. para que pueda a su vez hacerlo saber a aquellos que estén interesados. Y como usted dijo, trato todos estos temas, pero lógicamente como se trata de una clase, una, digamos, conferencia, va a ser en el tiempo estrictamente confirmado, que va Claro, a ser de 20 horas, seguramente a de 20 a de 8 a 10 posiblemente nuestro horario, ¿no? De Uruguay y Argentina que tenemos el mismo horario. bien. Y el título va a ser la influencia Mm, de la familia en la educación de los hijos, ¿verdad? Donde tocamos todos estos temas de como los que venimos tratando, Rubén, sí, haciendo un poco una síntesis de todo, hablando lógicamente de la educación, la enseñanza, los valores sobre los que realmente se debe educar a los hijos, quién es, por eso hablo de la familia, como lo hemos dicho aquí tantas veces, quién es el indicado, quiénes son los indicados, los padres, los que están a cargo de los menores, para poder educar en tantos valores de los que vamos a hablar y obviamente también hablar de la educación sexual que tiene que ver con la propia educación que corresponde a los padres, ¿verdad? Y no la ideología de género, que no solamente en Uruguay, precisamente en toda Latinoamérica y más allá de fronteras, Estados Unidos y otros países en Europa, donde ya viene adoctrinándose en este tema hace muchos años. Así que bueno, bien. todo eso dejamos planteado para que si Dios quiere se pueda ver y con muchísimo gusto estoy a las órdenes. Esto Así va a que ser un foro entonces el 30 de agosto y el van a 30 haber de agosto, más de un expositor y su ponencia va a no, ser de no, en 8, este caso va a ser una clase una que clase. soy la exponente, por Bien, eso le llaman, o sea, los organizadores pusieron una masterclass, ujú, porque está dentro de un curso bien, que es llamado Escuela para Padres. bien, Ese curso que se está dando, que es de 2 meses,
Mm. con diferentes, justamente, expositores, Ajá. profesionales y demás. Pero en este caso, ese día, el miércoles, perdón, 30, yo voy a estar en esto como ellos han organizado una masterclass sobre este tema. Bien, bien, perfecto, doctora. Entonces después nos pasa el link y lo ¿Cómo no? publicamos en las redes como corresponde, en las redes de nuestro programa, y Perfecto, difundimos el link para esta masterclass del 30 de agosto, miércoles 30 de agosto, la doctora Grisel Pereira, ¿eh? Esto se va a perfecto. realizar entonces vía Zoom, Sí, vía Zoom. exacto, Perfecto, para exacto, toda Latinoamérica y también para los Estados Unidos de habla hispana. Es así. exacto. ¿La organización tiene nombre? Bueno, sí, la organización es una fundación ¿Mm? precisamente de nombre Inspira, Inspira, Ujú, precisamente que es la que está dictando este curso de escuela para padres en Argentina ujú. y a su vez en varios países de Latinoamérica. Bien, Y bien, justamente ahora se está pasando aquí en Uruguay también, desde Argentina, y como digo, he sido invitada y bueno, con mucho gusto acepté porque me conocen sabiendo que estoy, como usted ha dicho anteriormente, trabajando sobre todos estos temas de hace muchos años, ¿verdad? Así que perfecto. encantada de poder servir. Perfecto, doctora. Bueno, nos inspira conversar con usted el tema educativo, el tema enseñanza, el discernimiento que usted hace siempre para mí pertinente, muy pertinente, respecto a enseñanza y educación. Una cosa es enseñar, otra cosa es educar. Educar es conducir, conducir en valores, digamos que integrar a esa persona a un conjunto de valores que le son indicados como, bueno, los que debe no solo respetar, sino encarnar. En cambio, enseñar es mostrar, exhibir, incorporar herramientas intelectuales de destrezas para que esa persona se convierta en una persona útil en el mercado laboral posteriormente también. Incluso Exacto. hoy estaba viendo, doctora, que hay un grave problema en el trabajo a nivel mundial y en nuestro país porque la mano de obra es muy poco calificada, muy Mm, poco calificada. ¿Por qué? Y bueno, porque está fallando el sistema educativo en nuestro país. La enseñanza está fallando mucho, un sí, alto componente de deserción, por un lado, pero los que siguen, los que no hacen esa deserción, tampoco tienen una gran formación, ingresan a una universidad. Cuando es la UDELAR, es una universidad que está muy mal rankeada, ya está muy abajo en el ranking, y por lo tanto, uno ve que en el ámbito internacional, al menos en la región, no se está solicitando mucho profesional uruguayo en distintas áreas y que estén altamente reconocidos y se los tenga como expertos consultores, sino que por el contrario, prácticamente brillan por su ausencia. Más bien, veo que escuchamos a muchos expertos argentinos, grandes economistas, científicos, tecnólogos, o brasileños, o mexicanos. Y claro, y ahí están todavía las universidades que están en un buen ranking, a pesar del desastre económico en Argentina y político, sigue siendo la UBA, por ejemplo, una universidad que está en segundo lugar en el ranking de Latinoamérica. Y después está ahí una universidad en Río de Janeiro y otra en México y creo que una en Colombia. Pero Uruguay está muy abajo, está muy abajo, no recuerdo el ranking, pero muy abajo. Ahora, quería ir a este asunto respecto a educar y enseñar. Nuestra constitución dice que nuestro país es laico, lo venimos hablando con usted. La laicidad significa que el Estado no se entromete en ideología o doctrina, no adoctrina, no introduce en su sistema de enseñanza una postura desde el Estado, como pasaba con los estados confesionales, por ejemplo, antes cuando profesaban una religión, nuestro Estado cuando era católico, pero posteriormente, al ser un Estado laico, nos dice que somos una libre asociación de personas. La ley orgánica, a su vez, profundiza ese tema de la laicidad en cuanto a que el Estado abre el conocimiento de todas las disciplinas científicas, filosóficas, a las ideas, sin emitir opinión sobre ese tema. Sin embargo, en lo que hace a la educación sexual, cosa que antes no existía, al menos en primaria, en mi época, pero la educación sexual que ya se aplica desde los primeros años de la educación en los niños muy chiquitos, se aplica hegemónicamente, yo diría que de modo excluyente, una ideología de género, como si fuera la verdadera educación sexual. Y estoy viendo acá los contenidos precisamente de la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria.
Ujú. Y es realmente un avasallamiento de lo que podría ser la laicidad de la que hablamos con ustedes. ¿Se acuerda de los distintos Exacto, círculos? De acuerdo a sí, los artículos 40, claro, 41 y 42, que nuestro exacto, Estado protege, primer círculo fundamental, el individuo en exacto, un círculo que lo cobija, que lo moldea, que lo va formando, la familia. Y la familia en un exacto. círculo mayor que es el conjunto de familias que componen esa sociedad, que es el Estado, digamos, ¿no? En su base social. Exacto. Totalmente de acuerdo, Rubén, como usted bien lo dice. Eso es, y por eso podemos, en todo caso, ir redondeando rápidamente estas ideas que ya hemos venido en otros programas, en otras notas, porque precisamente como usted dice, nuestra constitución, en el artículo 5 que fue modificado a partir de la segunda constitución de 1918, Claro, ¿verdad? Porque, como usted dijo o recordó, que hay estados confesionales, como fue el nuestro en la primera constitución de 1830, que decía que la religión católica apostólica romana era la religión oficial del Estado. Bueno, eso cambió a partir de la modificación de la constitución de 1918, donde el artículo 5 se conserva hasta hoy, exactamente igual, igual. y dice que el Estado no sostiene religión alguna, con estas palabras. Dice, todos los cultos son libres en el Uruguay, ¿verdad? De manera que, entonces, con eso se entiende que está consagrándose el derecho de libertad de religión, cosa que me parece excelente o nos parece o es correcto, ¿verdad? Que así suceda en todos los países donde tenemos, como el que tenemos, un sistema democrático de gobierno, ¿verdad? Un sistema democrático, republicano, Bien, como el nuestro. Entonces, quiere decir que se respetan todos los cultos, todas las religiones, exacto. mejor dicho, todas las religiones, con sus cultos respectivos, ¿verdad? Entonces, si aquí se respeta, eso quiere decir que es un Estado laico, como usted mencionaba, y también hemos dicho varias veces que ser un Estado laico no significa ser un Estado ateo, por ejemplo. Quiere decir, al contrario, que ese Estado que se denomina o que es laico porque se separó la Iglesia del Estado, entonces debe permitir la práctica de todas las religiones. Por lo tanto, no hablamos de que ser laico es ser ateo, en primer lugar. Y obviamente, laico significa la palabra, ¿verdad? Que es de lo que tiene un origen que se diferencia de otro concepto, que es laicismo, que es diferente. Entonces, lamentablemente tenemos que decir que en nuestro país lo que se practica es el laicismo, no la laicidad, que viene de ser un Estado laico. ¿Por qué? Porque la laicidad, Ujú. de acuerdo a lo que ese concepto le corresponde, significa que se puedan dar a conocer, ya sea en la enseñanza pública, como en las instituciones públicas, organismos públicos y demás, se debe enseñar o dar a conocer Ujú. todas las filosofías de vida, todas las ideologías, todas las religiones, o sea, todo lo que significa información, conceptos sobre todo lo que hablamos, ya sea Claro, una ideología, una filosofía de vida, una religión, cualquiera sea, ujú, ¿verdad? Lo que son los pensamientos, las ideologías. Todas deben darse a conocer. De ahí entonces que, como decimos, eso sería la verdadera laicidad, la práctica de una laicidad, y no laicismo. ¿Por bien, qué? Porque el laicismo es una doctrina que niega la existencia de Dios y es una deformación de este término laicidad, ujú, que es muy parecido, pero al laicismo, ujú, es una doctrina, reitero, que niega la existencia de Dios. Por lo tanto, ujú. entonces, de ahí que se diga en la escuela, en el liceo, en la UTU, en la enseñanza pública o en organismos públicos, no se puede hablar de Dios. No se puede, no señor. Eso es incorrecto, Claro, incorrecto. claro, Si aplicamos la verdadera laicidad en la escuela, en el liceo, en la UTU, en los organismos públicos, sí se puede hablar de Dios como de cualquier otra religión. claro. Hablamos de cristianismo, si hablamos de Dios como Dios único, de las religiones monoteístas o de otras religiones. Sí se puede hablar de otras religiones, sí se puede hablar de
lo que estamos Se diciendo, puede ¿verdad? enseñar, ¿verdad? Se puede enseñar y se puede Doctora, hablar. mientras usted está hablando, yo acá estoy revisando a Sí, doctor Google. Yo lo consulto ajá, bastante a doctor Google. sí, sí, Dice laicidad. ¿Cuál es el significado? sí, Principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa. Sustantivo ujú, femenino, ujú, clarísimo, ¿no? Confirma ujú, lo que usted viene diciendo. Es la separación entre la exacto, sociedad civil, el Estado como una asociación civil, claro, precisamente, exacto, y una sociedad religiosa. Está claro, perfecto el concepto. Una cosa es claro, una sociedad religiosa, llámese religión evangélica, católica, qué sé yo, claro, distintas todas las congregaciones. religiones, exacto, El exacto, Estado es una asociación civil, es una sociedad civil que no tiene nada que ver, dice la laicidad. Ahora, sí, lo habíamos visto con usted, eso no quiere decir que el Estado diga prohíbo hablar de religiones. No, no. El exacto, Estado directamente no profesa ninguna religión porque no es su exacto, rol, no está en su naturaleza. exactamente, Ahora, exactamente, ¿qué es laicidad? Sinónimos. mm, Sinónimos de laicidad. sí, Doctor Google. sí, En tal virtud, laicidad es, entre otros aspectos, sinónimo de democracia, libertad, ujú, igualdad, ahí, no discriminación, ujú, pluralismo y sí, tolerancia. ¿Vio qué ahí bien, está, doctor Google? ¿Vio qué bien? esa, ahí, muy Democracia, bien, libertad, igualdad, no discriminación, pluralismo y tolerancia. Todo exacto, esto es laicidad. Esto está en la página web www.cielo.org.mx, México, ¿no? Es sí, esta página, yo se la recomiendo, doctora, es una sí, interesantísima web para los juristas, sobre todo para los que somos juristas, es muy bien, interesante porque trata temas jurídicos a todo nivel y perfecto, de distintos tenores, distintas materias y temas ujú, políticos. Y acá precisamente consulté en esta página web que doctor sí, Google me acerca muy sí, amablemente y me dice sí, que la laicidad es eso, es sinónimo de exacto. pluralidad, de democracia, de libertad. Exacto, totalmente, Rubén. Bueno, ahí tenemos entonces confirmado, corroborado lo que estamos diciendo. Y a su vez, hay un término que también es sinónimo, en Mm, este caso, de un Estado laico, mm, que es que sea un Estado neutro. O aquí incorporamos un nuevo concepto que es el de neutralidad, que claro, también en algunos casos se habla de que cuando un Estado no es confesional es un Estado neutro. Perfecto. Pero cuando hablamos de esto, también aclaramos que tenemos que hablar de una neutralidad positiva, no una neutralidad negativa. La exacto, neutralidad negativa es lo mismo que el laicismo, que niega, ¿verdad?, la existencia de Dios o que prohíbe que se hable de determinadas religiones, filosofías y demás. Entonces, vamos a una neutralidad positiva, que es lo correcto, donde entonces, como digo, se abre el abanico para que se pueda hablar, como usted dice, de todo lo que es ya sea religiones, ideologías, filosofías, etcétera, ¿verdad? Obviamente. Y eso es lo que nosotros sostenemos, lo que nosotros queremos o estamos tratando de que se entienda y de que se lleve a la práctica, que se corrija claro, lo que se viene haciendo, lamentablemente, en nuestro estado, en el Uruguay, equivocadamente, erróneamente, ¿verdad? Desde muchísimos años atrás, como digo, desde que se incorpora en la Constitución de 1917 este Estado laico o la separación de la Iglesia del Estado. Y como usted dice, allí también se habla, eso significa libertad, significa democracia. Y claro. mire, y a Doctora, propósito, sí, discúlpeme que le interrumpa. Eso lo habíamos conversado con usted, lo de la laicidad en sentido negativo, en sentido positivo. El sí, Estado, la laicidad también como sinónimo de neutralidad, el Estado es neutro, exacto, es imparcial, es imparcial. exacto, Por lo tanto, nos está diciendo todo esto que el Estado se abre ¿a qué? A la facultad y al rol de enseñar todas las ideas posibles, todas las exacto, ideologías, las doctrinas, porque exacto, precisamente es una asociación libre, civil, imparcial que abre al pluralismo. ¿Se acuerda que hablábamos de que la laicidad exacto, tiene muchísimo que ver con la libertad porque es la educación universal y plural? Ahora, totalmente. tomando en cuenta todo esto, la ley orgánica, que usted citó Sí, muy bien, la ley orgánica, sí, que sería bueno recordarla de nuevo, ¿cómo no? porque profundiza el concepto de laicidad en nuestro Estado, Exacto, también en lo que hace a las ideologías, no solo a exacto, doctrinas religiosas, sino que nuestro Estado
se compromete, asume el rol laico de ser un Estado que no inculque, que no induzca ninguna ideología, hasta Exacto. inclusive en el ámbito de la actividad pública, del funcionario público. ¿Se acuerda que vimos también? Exactamente, exactamente, Rubén, porque este concepto de laicidad o de Estado neutro precisamente se aplica tanto a la enseñanza pública como también a los organismos públicos, a los Ah, funcionarios públicos, exacto, porque hablamos de laicidad en lo que tiene que ver con el Estado y las religiones o las ideologías y demás en la enseñanza, pero también en lo que es el organismo o los organismos públicos que claro, pertenecen al Estado. O sea, claro, se cumple en los dos ámbitos, exacto, totalmente, exacto, totalmente. exacto. Y como usted citaba, precisamente corroborando, como digo, lo que estamos hablando, el artículo 17 de la ley de educación vigente en nuestro país, que es del año 2009, que la hemos citado, Sí, recoge un concepto de laicidad correcto, o sea, sí, de acuerdo a lo que estamos hablando, que bien. lamentablemente no se cumple. Por eso digo y reitero, estamos trabajando para que el gobierno, ¿verdad?, se dé cuenta, vea los errores que se han cometido desde tantos años atrás, y yo no pierdo la esperanza de que siempre estemos a tiempo de que se dé una marcha atrás, se reconozca y se cumpla con la ley o con las leyes, con la constitución y con las leyes como corresponde, ¿verdad? Doctora, Y de ahí, si le sí, parece, sí, vamos a ese punto y vamos cerrando esta nota, porque yo le dejo una sí, pregunta para la próxima, que es la bien, siguiente, y se la voy a preguntar en calidad de abogada. Cuando el Estado uruguayo rompe con la laicidad, en la aplicación, no en la normativa vigente, en la sí, aplicación, yo creo que hay exacto, dos efectos, ¿no? Uno es que es ilegal, es ilegal. totalmente. Y el otro efecto es pasa a ser materia presupuestal porque se está formando personal docente en esta ideología de género. Eso Ujú, es horas y horas de formación docente, sí, docentes de docentes, ujú, gasto del Estado sí, y a su vez eso se incorpora como planes de estudio, contenido de estudio que exacto, atraviesan toda la etapa escolar, preescolar, escolar y liceal. Todo eso exacto, también es presupuesto, es cuerpo docente, es exacto. material informativo, se tienen que imprimir libros. No sé qué le Sí. parece como tema para la próxima, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cómo no? Por supuesto que esto tiene que ver justamente con la economía, ¿verdad? Con Claro, toda la parte justamente del presupuesto que debe implementar el gobierno, ¿verdad? Porque es el administrador de lo que estamos hablando. claro. Así que me parece perfecto. Y sí, entonces cito para terminar Mm, lo que dice el artículo 17 de la ley 18.437, reitero, que es la ley de educación vigente en nuestro país, que se debe aplicar. Y quiero decirle que sí se aplican muchos otros artículos de esta ley, se aplican, pero lamentablemente que habla de lo que es la verdadera laicidad, no se aplica. Entonces, de ahí, como usted dice, que lo que se está haciendo es ilegal al enseñarse, al adoctrinarse, claro, al estar implantándose la ideología de género en los niños, como usted dijo, desde los 4 años en adelante, en toda la enseñanza pública. Eso es ilegal, claro, eso está violando la laicidad, está violando la neutralidad positiva del Estado. claro. Entonces, ¿qué dice el artículo 17? Dice que el principio de laicidad asegura el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Claro, claro. Reitero lo último, Rubén, se garantizará la pluralidad de opiniones Mm. y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Es clarísimo, ¿eh? El artículo Clarísimo, 17 de esta ley, que habla precisamente absolutamente. de pluralidad, habla de libertad y está Exacto. hablando de permitirle a esos niños
Sí, el uso crítico, la facultad crítica del pensamiento, desarrollo de pensamiento crítico. Está exacto, hablando esa laicidad de que el Estado cumple el rol de protegerlos en cuanto al desarrollo del pensamiento libre. exacto. ¿Se acuerda cuando se hablaba del libre pensador? Era Sí, aquel pensador que hacía uso crítico y racional de todas las posturas sobre un tema y resolvía, según su saber y entender, lo que le parecía lo más apropiado, con pleno exacto, conocimiento de causa. Eso es lo que está exacto, diciendo la enseñanza, que exacto. conozcan de todas las religiones, pero que conozcan profundamente las bases doctrinales de las religiones, las bases también dogmáticas de las ideologías políticas, de los sistemas ideológicos, de los Exacto, sistemas económicos, etcétera, de para que se todo. hagan una idea propia y que puedan pensar por sí mismos, ¿no? Pero totalmente, Rubén, fíjese que termina este artículo diciendo que se garantizará, como usted bien dice, la pluralidad, quiere decir que es todas, Claro, ¿eh? Pluralidad de opiniones mediante una confrontación, me parece correctísimo, sí, racional, claro, racional y democrática. Pero termina diciendo de qué? De saberes y creencias. claro, Los saberes es el conocimiento, exacto, es todo eso que hablamos claro, de que se debe enseñar. Por exacto. lo tanto, ¿verdad? La filosofía, la Las geografía, la ciencias, historia, claro, claro, ciencias, técnicas, pero también dice saberes y creencias. claro, ¿Y qué son creencias? Todas las ideologías, claro, todas las religiones, toda la claro, filosofía claro, son catalogadas universalmente como creencias. exacto. Así que se da cuenta que este artículo debe aplicarse, ¿verdad? Lamentablemente, reitero, no se hace, pero Bien, lo confronto con el artículo precisamente 40 de la Constitución que hablábamos, que dice que la familia es la base de nuestra sociedad y que claro, el Estado claro. debe velar por la mejor formación Mm, de los hijos dentro de la sociedad, por la mejor formación ética y moral de los hijos dentro de la sociedad. ¿Se da cuenta? Quiere claro, decir, el Estado ahí le está diciendo sí, al legislador, ¿verdad? Que se debe velar para que se aplique lo que acabamos de decir, claro. que establece el artículo 17 de esta ley de educación. Y el Estado está diciendo en el artículo 40 cuál es una de sus razones de ser. Esa es su Exacto. razón de Estado. El Ahí, Estado va a proteger, va a velar por la estabilidad moral y material de la familia inmaterial. para la mejor formación de sus hijos dentro de la sociedad. ¿Y dónde está Exacto. la mejor formación? Ahí La que está. dictó legislativamente en esa ley. Esa es la Exacto. ley. Ahora, doctora, Exacto. queda esta pregunta enorme, dilema de hierro, dirían algunos filósofos de la antigüedad. ¿Qué pasa de ahora en más cuando se aplica esta ideología que es absolutamente lo contrario a esto? ¿Le parece para la próxima nota Sí, quedarnos en este totalmente. punto? ¿Tenemos que recordar los dos, quedarnos en este punto? Perfecto. ¿Y qué Y consecuencias hablamos trae todo esto? Claro, Perfecto, y hablamos de la ideología de género, de los peligros que implica, de lo que dicen los profesionales entendidos en este tema, como pediatras y psicólogos que han emitido su juicio sobre este tema, y terminamos diciendo entonces cuál sería la solución sí, para que nosotros pudiéramos contribuir de alguna manera en claro. este tema. Porque en primer lugar, esta ideología de género rompe con la pluralidad, rompe Exacto, con ese ejercicio racional de desarrollar pensamiento libre, rompe con todo eso que dice el artículo 17 y el exacto, artículo 40 de la Constitución. viola, Claro, viola este claro, artículo claro, así rotundamente claro. y el artículo 40 de la Constitución y el 41 de la Constitución, que lo hemos citado muchas veces, que dice que la educación de los hijos es un derecho y un deber de los padres, Exacto, de exacto. los padres. Y ahí hablamos de educación sexual, obviamente dentro de lo que es el concepto de educación en general. Por supuesto, por supuesto. Doctora, muchísimas Correcto. gracias. Yo me quedo pensando así, esto sería un meme, podrían hacer un meme, decir, ¿quién les dijo que podían violar todo esto que estamos hablando con la doctora? ¿Quiénes fueron? Qué pregunta, ¿no? ¿Quiénes les dijeron? O Exacto. hay algo por ahí que viene también. ¿Cuál Doctora, sería, verdad, la causa? ¿Qué exacto, fundamento tiene exacto. esto, eh? De esta tan flagrante violación a la laicidad. Exacto, ¿Usted no exactamente. desconfiaría? ¿Se acuerda? Ahí Enganchelo. está, ahí Doctora, está. Me muchísimas parece gracias bien. una vez más y seguimos conversando a partir de este punto, no le quepa ¿Cómo duda. no?
Y todos aquellos Perfecto. que estén interesados en esta masterclass es el miércoles 30 de agosto y vamos Esa. después a pasar el link, si le parece, Sí, cómo en no, nuestras se redes. lo paso, con mucho gusto. Gracias, doctora. Hasta pronto. La doctora Grisel Pereira conversando con nosotros un tema fundamental, fundamental para la razón de ser de nuestro Estado y nada más y nada menos que el bienestar y la posibilidad real del desarrollo de nuestra ciudadanía. Quédate ahí que continuamos.